Hola, soy el doctor Rodrigo Núñez Miranda, residente de radiología de la Universidad de Antofagasta. El tema que hablaré hoy será de lesiones traumáticas de la columna toracolumbar. Debemos decir que la estabilidad mecánica es un factor que es crítico para tomar decisiones con respecto al tratamiento en pacientes con traumatismos. Definimos la estabilidad mecánica como la capacidad de prevenir el desarrollo de una lesión neurológica y de deformidad progresiva en respuesta a la carga fisiológica y un rango de movimiento normal. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que depende de la integridad tanto del hueso como de los ligamentos. Debemos comprender lo que es la unidad espinal funcional, la cual consta de dos vértebras y los tejidos blandos interconectados. Tenemos una porción anterior que contiene dos cuerpos vertebrales que están alineados, el disco intervertebral y los ligamentos longitudinales tanto anterior como posterior. Y la porción posterior consta de los arcos vertebrales, las articulaciones facetarias y los elementos posteriores. La parte posterior contiene el complejo ligamentoso posterior, que desempeña un papel estabilizador que es crítico. Este complejo está compuesto por el ligamento supraespinoso, los ligamentos interespinosos, las cápsulas de las facetas articulares y el ligamento amarillo. El complejo ligamentoso posterior sirve como la banda de tensión posterior de la columna. Una vez recordada la anatomía, hablaremos acerca de la clasificación de lesiones toracolumbares y la puntuación de gravedad. Debemos evaluar tres factores que son independientes y complementarios, dentro de los cuales encontramos la morfología de la lesión. También evaluamos el complejo ligamentoso posterior y finalmente hablamos acerca del estado neurológico del paciente. Dentro de cada categoría, los subgrupos están ordenados de menor a mayor importancia, con un valor numérico asignado a cada patrón de la lesión. Los valores de puntos de las tres categorías principales de lesiones se suman para proporcionar una puntuación de gravedad completa. Esto nos va a ayudar a identificar las características de la lesión que son importantes para predecir los cambios biomecánicos y neurológicos. Ahora explicaré la morfología de la lesión. La compresión a la cual se le asigna un punto es la lesión más frecuente, donde hay una pérdida visible de la altura del cuerpo vertebral o una rotura del platillo vertebral. Las menos graves van a afectar solo a la porción anterior del cuerpo vertebral y estas en general no van a traducir afectación ligamentaria. A la fractura por estallido se le asignarán 2 puntos. El aumento de la fuerza da como resultado este tipo de fracturas, que va a afectar al cuerpo vertebral posterior con diversos grados de retropulsión. Generalmente estas lesiones son causadas por la carga axial o una flexión lateral y pueden generar una lesión ligamentaria del complejo ligamentoso posterior. También existen las lesiones por traslación o rotación, las cuales reciben un valor de 3 puntos, en las que existe un desplazamiento horizontal o una rotación de un cuerpo vertebral con respecto al otro. Estas lesiones resultan de fuerzas de torsión y cizallamiento y se caracterizan por la rotación de las apófisis tanto espinosas como transversas, donde puede haber una fractura o luxación que puede ser uni o bilateral de las facetas y una subluxación vertebral. Generalmente traducen afectación ligamentaria. A las lesiones por distracción se le asigna 4 puntos. En ella hay una fractura con separación de dos vértebras adyacentes en el plano vertical. Son fáciles de pasar por alto. Esto puede ocurrir a través de los ligamentos de soporte anterior y posterior, los elementos óseos anterior y posterior o una combinación de ambos, y traducen afectación ligamentaria. Integridad del complejo ligamentoso posterior. A la intacta se le asignan 0 puntos y traducen indemnidad del complejo ligamentoso posterior. Podemos observar una fractura leve por compresión de platillo vertebral superior de T12. Las imágenes de resonancia magnética sagital ponderada en T1 y axial ponderada en T2 nos muestran el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso y el ligamento amarillo como líneas oscuras continuas, sin hallazgos de discontinuidad de la línea o hiperintensidad de la señal ponderada en T2
que sugerirían una lesión del complejo ligamentoso posterior. En la categoría de sospecha de lesión o indeterminada, encontramos un edema aislado sin una rotura clara de ligamentos, a la cual se le asignará una puntuación de 2. En las resonancias magnéticas, generalmente las lesiones del ligamento interespinoso y de la faceta capsular pueden incluir un hallazgo de edema sin la interrupción clara de los ligamentos. Cuando la estabilidad del complejo ligamentoso se ve interrumpida, se le asignan 3 puntos y podemos observar una lesión clara del complejo ligamentoso posterior. En esta imagen podemos ver una lesión de la columna torácica en una mujer de 17 años tras una caída. En las imágenes de resonancia magnética sagitales ponderadas entre 1 y STIR, nos muestran rotura del ligamento supraespinoso y del ligamento amarillo. El edema en los tejidos blandos posteriores y el ligamento interespinoso se visualiza mejor en las imágenes en STIR e ilustran la gravedad de la lesión del complejo ligamentoso posterior. Ahora desarrollaremos la tercera categoría de la clasificación, que es el estado neurológico. El estado neurológico clínico no se puede determinar directamente en las imágenes. Sin embargo, si encontramos una lesión de la médula o de una raíz nerviosa, o existe retropulsión ósea o una obliteración del canal, lo que debemos hacer es incluirlo en el informe. El estado neurológico es un indicador crítico del grado de la lesión de la columna vertebral. El estado neurológico intacto recibirá una puntuación de 0. A la lesión de la raíz nerviosa o a la lesión completa de la médula espinal se le asignarán 2 puntos. A la lesión medular incompleta o al síndrome de Caudequina se le asignarán 3 puntos. Esto ocurre porque los pacientes con este tipo de lesión pueden recibir un mayor beneficio potencial de la descompresión quirúrgica que los pacientes con lesión medular completa o sin lesión neurológica inicial. El enfoque del tratamiento. Esta clasificación nos muestra 3 categorías diferentes de estabilidad de la columna: la estabilidad mecánica inmediata, la estabilidad a largo plazo y la estabilidad neurológica. Al mismo tiempo, nos da un puntaje total que ayuda a los cirujanos a poder evaluar la gravedad de la lesión y también los guía en la toma de decisiones sobre el manejo posterior. De esta manera podemos ver que una puntuación total de 3 o menos generalmente indica un tratamiento no quirúrgico, con inmovilización con aparatos ortopédicos y movilización activa del paciente. Una puntuación de 4 indica una zona intermedia donde el tratamiento quirúrgico o no quirúrgico puede ser igualmente apropiado. Y una puntuación de 5 o más va a justificar la intervención quirúrgica con corrección de la deformidad, con descompresión neurológica si es necesario y además estabilización. El abordaje quirúrgico debe basarse principalmente en el estado neurológico del paciente y la integridad del complejo ligamentoso posterior. Los pacientes con lesión medular incompleta con compresión anterior generalmente requerirán un abordaje quirúrgico anterior, mientras que los pacientes con lesión del complejo requerirán estabilización quirúrgica posterior. Los pacientes con un déficit neurológico y un complejo ligamentoso posterior lesionado a menudo requieren un abordaje quirúrgico anterior y posterior, es decir, combinado. Acá podemos observar la lesión de la columna toracolumbar de un hombre de 38 años. En la imagen sagital de la TC nos muestra una fractura por estallido de L1, con retropulsión del fragmento hacia el canal espinal. En las imágenes por resonancia magnética ponderadas entre 2 sagital y axial, nos muestra retropulsión ósea con obliteración casi completa del canal espinal y cambio de intensidad de señal asociado dentro de la médula a un nivel superior a la lesión. También se observa una rotura del ligamento amarillo, un hallazgo que es indicativo de lesión grave del complejo ligamentoso. Además, se verificó clínicamente la lesión medular completa. Si aplicamos puntuación a la lesión en la columna, observaremos que la fractura de L1 con estallido con retropulsión ósea recibe 2 puntos, la rotura del ligamento amarillo 3 puntos y que clínicamente el paciente presente una lesión medular completa tiene 2 puntos. En total recibe 7 puntos.
Por tal razón, se decidió un abordaje quirúrgico combinado, tanto anterior como posterior, para su reparación. En el informe de las lesiones, la clasificación y puntuación de gravedad proporciona la base para informes de radiología más precisos y una comunicación más efectiva con los cirujanos de columna. Debemos registrar, si es que existe algún patrón de fractura, el porcentaje de pérdida de la altura del cuerpo vertebral, la presencia de retropulsión e impacto en el diámetro del canal espinal y algún grado de cifosis. Además, debemos registrar la presencia de lesión del complejo ligamentoso posterior, si es que existe alguna lesión por avulsión de la apófisis espinosa o dislocaciones del cuerpo vertebral, y si es que hay alguna hemorragia intraespinal y lesión de la médula espinal o raíz nerviosa. Esta ha sido mi presentación. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.